numbers through life and life through numbers. Porque lo que nosotros hacemos es estudiar la vida a través de los números y los números a través de la vida. Life is not easy to deeply understand. Y la vida no es fácil de entenderla profundamente. So people use a reference to understand it. Así que la gente utiliza referencias para Somebody entenderla. studies life through Chinese acupuncture, 5 elements. Alguien estudia la vida a través de la acupuntura china o los 5 Somebody elementos. studies life through astrology. Alguien estudia la vida a través de la astrología. Everything can be explained by one planet or another, in one house or another. Todo se puede explicar a través de un planeta u otro, en una casa u otra. And some people explain it by science, try to break everything down into its atoms and its biochemistry and try and understand it. Hay gente que lo trata de explicar a través de la ciencia, romperlo todo en sus átomos y su química y tratar de entenderlo así. Okay, so different frames of reference for understanding life. Entonces, diferentes marcos de referencia para entender la vida. I found that within every frame of reference there's a common ingredient. Encuentro que en cada uno de estos marcos de referencia hay un ingrediente común. And that's more, to be common, it has to be more abstract. Y claro, si es común, quiere decir que tiene que ser más abstracto. Yeah? And that most abstract ingredient is numbers. Y ese ingrediente más abstracto de todos son los números. So I decided, well, let's take as our reference for studying life number. Así que decidí, vamos a tomar como referencia para estudiar la vida los números. But then we have a problem. Pero luego tenemos un problema. Because if we want to study life through number, we also have to study number, so that number can help us understand life. Porque claro, si queremos estudiar la vida a través de los números, entonces tenemos que estudiar los números para que nos ayuden a entender la vida. The numbers are so abstract and mysterious, they're not easy to study. Pero los números son tan abstractos y tan misteriosos que no son fáciles de estudiar. Yet, Y ahora sí, numbers are also in life. los números también están en la vida, They're everywhere. están en todas partes. So we find that it's a double dynamic. We study the life through numbers, and we study the numbers in the life. Entonces estudiamos esta doble dinámica. Estudiamos la vida a través de los números y los números a través de la vida. And we find out what the different, and anything that we're studying can be broken down. We can find what is the 1, what is the 2, what is the 3, and so on. Y todo aquello que estudiamos puede ser descompuesto, ¿no? A ver cuál es el 1, cuál es el 2, cuál es el 3 de esto. I have one spine, Tengo una columna vertebral, one tongue, una lengua, one nose. una nariz. So there's something about my vertical and central line that is to do with number 1. Entonces hay algo acerca de lo vertical y mi línea central que tiene que ver con el 1. If I look at my body from number 2, I see that I have 2 arms, left and right, 2 nostrils, 2 eyes, 2 ears, so left and right seems to be number 2. Si miro mi cuerpo para el número 2, veo que tengo 2 brazos, 2 agujeros de la nariz, 2 ojos, como siempre están a la izquierda o a la derecha. Ese es el número 2. Okay, number 2 is about duality. Entonces el 2 tiene algo que ver con la dualidad. So it's not a surprise that people say, okay, male side, female side. No es sorpresa que la gente diga la parte masculina, la parte femenina. Yeah, we find a polarity in the body. Encontramos esta polaridad en el cuerpo. And we see that there's also kind of symmetry. It's not perfect, but there's a mirror. Y vemos también que hay una cierta simetría, que no es perfecta, pero que sí que hay como un reflejo. So that reminds us, okay, number 2 is also about reflection. Entonces esto nos recuerda que el número 2 también tiene que ver con el reflejo. And we see that the second element, water. Y vemos que el segundo elemento es agua. Water can be like a mirror. El agua puede ser como un espejo. Yeah? So we start making connections like this. Entonces comienzas a hacer conexiones así. And then the puzzle of the life is more easy to see. Y de esta manera el puzzle de la vida es más fácil de ver. The life around us, La vida alrededor de nosotros, nature, la naturaleza, natural occurrences of number and nature, ocurrencias naturales de números en la naturaleza. and what that tells us ¿Y qué es lo que esto nos dice? about nature and about life itself, Acerca de la naturaleza y acerca de la vida. and about the number. Y acerca del número. Okay? Why is there 4 of something and not 7? Why is there 7 something and not 2? ¿Por qué hay 4 de algo y no 7? ¿O por qué hay 7 de algo y no 2? And these things are not coincidence. Y estas cosas no son There's coincidencias. an intelligent design. Hay un diseño inteligente detrás.
So we know that in the body, until here, there are 4 chakras. Entonces sabemos que en el cuerpo hasta aquí hay 4 chakras. And so, number 4, if you think about number 4, Entonces, pensando del número 4, we have 4 includes 3, includes 2, includes 1. el 4 incluye al 3, el 3 incluye al 2 y el 2 incluye al 1. And if I add them together, Y si los junto and 3, and 2, and y los sumo, 4 más 3 más 2 más 1, 1, the sum is 10. la suma es 10. Okay? So that implies that 4 is something very complete, very whole. Entonces, esto implica que el 4 es bastante completo, bastante total. Okay, and we can see that in some spiritual teachings, the whole emphasis is just everything is at the heart, you know? Veremos que en ciertas enseñanzas espirituales todo, hablan de que todo está centrado en el corazón. And of course, it's not a surprise that this is also where we breathe. Entonces tampoco es una sorpresa de que aquí es donde respiramos. Breathing, feeling, being, it starts to come together. Respirando, sintiendo, existiendo, empiezan a unirse. But we have said that there are a lot of obstacles to maintain that. Pero hemos dicho que hay muchos obstáculos para mantener eso. And so different people will experience different expressions of the obstacles. Entonces diferentes personas sentirán diferentes expresiones de estos obstáculos. One step was that means I have to be here, so you use the expression being in my body. Yeah? Un paso es tengo que estar aquí y tú has utilizado la expresión estar en mi cuerpo. For many people, that's the first obstacle. I'm not accustomed to being in my body. I'm usually living up here. So Para muchas personas este es el primer obstáculo. Muchas están viviendo aquí arriba en algún It's lugar. like my body comes with me. You know, it's not that my mind is flying around and my body stays home all day. Es como, bueno, mi cuerpo viene conmigo, no es que mi mente vaya por ahí volando y mi cuerpo se queda en casa. I think of shopping. Pienso en ir de compras, I'm already in the supermarket. ya estoy en el supermercado. My mind is already in the supermarket. Mi mente ya está en el supermercado. I'm walking up and down the aisles. I'm looking for my favorite packet of biscuits. Estoy caminando por los pasillos buscando mis galletas favoritas o lo que sea. My mind is already there Mi mente ya está ahí, because mind is quick. porque la mente es rápida. Now I have to drag my body to the same place. Ahora tengo que arrastrar mi cuerpo hasta ese lugar. So it's like I'm not in my body. I take my body with me. Entonces no es que esté en mi cuerpo, arrastro mi cuerpo conmigo. My body is following my mind around. Mi cuerpo sigue mi mente por todas partes. Oh, it's you. Oh, let's talk. Oh, eres tú, hablemos. But first it was my mind recognizing you. Yeah? Primero fue mi mente que te reconoció a ti. Then the body comes. Luego mi cuerpo llega. Yeah? When you arrive at the supermarket, Cuando llegas al supermercado, if I ask you, how was your journey to the supermarket? si te pregunto, ¿cómo fue tu camino hasta el supermercado? Well, why are you asking me ¿Qué that? me habla? ¿Preguntas eso? Oh, were you present? ¿Estabas presente? Did you notice the trees? ¿Notaste los árboles? Did you hear the birds? ¿Oíste los pájaros? Did you feel the ground under your feet? ¿Sentías el suelo bajo tus pies? Why are you asking me that? I was just going to the ¿Por supermarket. qué me preguntas esto? Yo iba al supermercado. No, you weren't. You were already in the supermarket and you were just dragging your body there. No es verdad. Tú ya estabas en el supermercado y estabas arrastrando tu cuerpo. Yeah? You were not going to. Tú no ibas a. Because if you were going to, you would have noticed the journey. Porque si ibas al supermercado, habrías notado el camino. And was the sun shining or was it cloudy at that moment? ¿Y el sol estaba brillando o había una nube por delante en ese momento? What? ¿Qué? Why is that interesting? ¿Por qué es eso interesante? It's not interesting if the sun was shining or not. What's interesting is were you present? Lo interesante no es si el sol estaba brillando, no. Lo interesante es si tú estabas presente en ese momento. It shows, really, how little are we there, actually. Muestra de hecho lo muy poco que estamos ahí. So, that's it. Getting to be in the body, that's one thing. Ese estar dentro del cuerpo es una cosa. And your breath is a way. Breath is a way to not be or to be. Y tu respiración es una forma de hacerlo, es una forma de o no estar ahí o de estar. Does my breath call my mind, come here? ¿Está mi respiración llamando a mi mente para que venga? Or does my breath run away with my mind
and abandoning the body. Observa mi respiración con la mente y amando al cuerpo. Yeah? If I do arrive here, Si llego aquí, like we said, maybe emotions come. como tú has dicho quizás, ¿no? Llegan las emociones. So I grab the feeling, oh, feel me, feel this one, feel that one. Agarran a la sensación o el sentimiento y dicen, siénteme a mí o siente al otro. It might not always be clearly what emotion is it. Puede que no siempre sea claro qué emoción es. It might be just that, it's feeling like that, something's going on and I don't understand what it is. Puede ser que sea también lo de sentir algo así, que no sé qué está ocurriendo. It's been waiting, it's been, oh, finally you've arrived, now you can feel me. Ha estado esperando y dice, finalmente has llegado, ahora me puedes sentir. It's been waiting for you to be there. Ha estado esperando para que tú llegaras a ese lugar. Something that needed to be felt. Algo que necesitaba ser sentido. Not going to be felt until you're there to feel it. No va a ser sentido hasta que tú no estés ahí para sentirlo. It's not happening if you're with the mind. No va a ocurrir si tú estás con tu mente. Now, what we ask Ahora lo que preguntamos is, this is a 1, 2, 3, 4, okay? es 1, 2, 3, 4. What we ask is, don't go away from the feeling. Lo que pedimos es que no vayas, no te alejes de la sensación. Either because that's uncomfortable, you want to go out, O porque o esto es incómodo y te quieres ir. or because you start getting absorbed, oh, what's that, what's this, and you start going down. O porque te empieza a absorber, ¿qué es esto, qué es lo otro? Y te empiezas a bajar. Stay in the feeling, Quédate en la sensación. and we ask that the 3 should come to the 1, Y pedimos, tú de forma. 4. Y pedimos que el 3 venga al 4. Yeah? And the 2 should come through the 3 to the 4. Y que el 2 venga a través del 3 hacia el 4. And the 1 should come through the 2, through the 3 to the 4. Y que el 1 venga a través del 2, a través del 3 al 4. Mean, bring it into consciousness. Significa traerlo a la consciencia. Yeah?